Las heridas más profundas son las infligidas por aquellos por quienes lo hemos sacrificado todo. Y yo lo sé bien. He pasado 58 años de mi vida entregando pedazos de mí misma, solo para ver cómo los pisoteaban como si no valieran nada. Antes de contarte cómo recuperé lo que era mío, debes entender que lo intenté. Dios sabe que intenté ser la madre que necesitaban. Abrí mi corazón, mi casa, mi cartera, todo. ¿Y qué obtuve a cambio? Un correo electrónico. Un maldito correo electrónico diciéndome que no era bienvenida en la boda de mi propia hija. La misma boda a la que ya le había metido $30,000. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué a veces la única forma de sanar es asegurarte de que quienes te hirieron sientan exactamente lo que tú sentiste. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. La mañana en que recibí el correo de Natalia, estaba sentada en la isla de mi cocina con una taza de café, revisando mi iPad. Era un martes de abril, inusualmente cálido para la Ciudad de México. A través de la ventana podía ver a mi vecino don Jorge regando sus preciosas bugambilias, esas a las que les dedicaba más tiempo que la mayoría de la gente a sus hijos. Mi teléfono vibró con una notificación y ahí estaba el nombre de mi hija en negritas. Recuerdo que sonreí antes de abrirlo. Las cosas habían estado tensas entre nosotras últimamente. Discusiones sobre los planes de la boda, sobre su prometido Marcelo, en quien nunca confié, sobre el dinero. Pero la planeación de una boda es estresante para todos. Me dije a mí misma que lo superaríamos. Mamá, comenzaba el correo. No, querida mamá, no. Hola mamá, solo mamá, como una etiqueta en un archivo. Hemos finalizado la lista de invitados para la ceremonia en Cancún. Y después de discutirlo con Marcelo y su familia, creemos que lo mejor es que nos acompañes a través de la transmisión en vivo en lugar de en persona. La mamá de Marcelo tiene opiniones muy firmes sobre la naturaleza íntima de la ceremonia y queremos respetar sus deseos. Lo leí 2 veces. Mi café se enfriaba a mi lado. El siguiente párrafo trataba sobre detalles técnicos, cómo habían configurado un enlace privado, cómo podría verlo desde la comodidad de mi casa, como si ver a mi única hija casarse a través de una pantalla fuera una especie de lujo. El remate llegó al final. Si quieres ser parte de esto, puedes verlo a través de la ventana de Google Earth. LOL. LOL, escribió. LOL. Después de decirme que no podía asistir a la boda que había ayudado a financiar, la boda para la que había estado ahorrando desde que ella usaba pañales. Mis manos no temblaron, mis ojos permanecieron secos, algo se endureció dentro de mí en ese momento, algo que aún no podía nombrar, pero que llegaría a reconocer como mi salvación. Respondí, claro, disfruta tu gran día. 4 palabras. Sin emoción, sin discusión, solo aceptación. Sabía que la volvería loca. Natalia siempre necesitaba una reacción de mi parte. Lágrimas, enojo, algo a lo que pudiera señalar y decir, ves, por eso no podemos tenerte aquí. No le daría esa satisfacción. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Vi su nombre parpadear en la pantalla, luego lo puse boca abajo sobre la barra. Terminé mi café, enjuagué la taza y fui a trabajar como si fuera un día cualquiera. He sido gerente de oficina en el despacho de abogados Aguilar y Asociados durante 18 años. El socio director, Roberto Aguirre, es el tipo de hombre que todavía te abre las puertas y recuerda cómo te gusta el café. Notó que algo andaba mal en el momento en que entré. Sharon, pareces haber visto un fantasma. Ajusté los papeles en mis brazos y forcé una sonrisa. Solo no dormí bien, eso es todo. Él no insistió, pero 1 hora después me trajo un café de la cafetería de abajo, dejándolo en mi escritorio con una suave palmada en el hombro. Fue la primera amabilidad genuina que había experimentado en meses, y casi me desmorono allí mismo. Para la hora del almuerzo, Natalia había llamado 12 veces y dejado 8 mensajes de voz. Escuché 1. Mamá, contesta, esto no es gracioso, necesitamos hablar de esto. Su voz tenía ese tono, el que usaba cuando no se salía con la suya. Lo borré junto con los demás. A las 5:11 fui al Banco del Bajío y pedí hablar con Carlos,
el gerente que había manejado mis cuentas durante años. Señora López, siempre es un gusto verla, dijo, invitándome a su oficina. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me senté, alisando mi falda sobre las rodillas y lo miré a los ojos. Necesito cancelar una transferencia bancaria. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿La de Francia para la boda de su hija? Sí, esa. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Podría haber cargos asociados con la cancelación? Pagaré los cargos, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Las circunstancias han cambiado. Carlos tecleó algo en su computadora. La buena noticia es que aún no se ha procesado. La atrapó justo a tiempo. Me miró. ¿Está segura de esto, señora López? $50,000 es una cantidad significativa. 50,000. Eso era lo que había planeado darles, además de los 30,000 que ya había contribuido. 80,000 en total por una boda a la que no se me permitía asistir. Estoy segura, dije. Cuando llegué a casa, había 3 llamadas perdidas más de Natalia y una de mi hijo Julio. Así que había llamado a los refuerzos. Apagué mi teléfono y abrí una botella de Merlot que había estado guardando para una ocasión especial. Esta calificaba. Me senté en mi terraza trasera mientras el crepúsculo se instalaba en el patio, bebiendo vino y pensando en cómo había llegado hasta aquí. En los años de trabajar 60 horas a la semana después de que su padre se fue. En los pagos de la matrícula universitaria que vaciaron mi fondo de jubilación. En sostener la mano de Natalia durante 2 rupturas amorosas y un cambio de carrera. En ayudar a Julio con el enganche de su casa. Lo había hecho todo bien, todo lo que la sociedad dice que las madres deben hacer. Había sacrificado, apoyado, amado incondicionalmente, y de alguna manera todavía había terminado sola en mi terraza, sin ser invitada a la boda de mi hija, porque la madre de Marcelo, una mujer que había pasado la infancia de Natalia en el sur de Francia mientras yo estaba aquí, entrenando equipos de fútbol y haciendo disfraces de Halloween, tenía opiniones firmes. Mis pensamientos se desviaron hacia la esposa de Roberto Aguirre, Victoria, quien había fallecido 3 años antes. Había ayudado a organizar el funeral, pedí las flores, me aseguré de que hubiera comida en la casa después. Roberto me había tomado la mano en un momento y dijo, «Sharon, no sé qué haría sin ti». Fue profesional, no romántico, pero había significado algo. Alguien me veía, alguien apreciaba lo que hacía. ¿Cuándo fue la última vez que mis hijos me habían visto realmente? La botella de vino estaba medio vacía cuando sonó mi timbre. Consideré ignorarlo, pero algo me dijo que debía abrir. Quizás era Natalia. Venía a disculparse en persona. No lo era. Era Julio, mi hijo, luciendo incómodo con su atuendo de negocios informal. Venía directamente de su trabajo en la agencia de marketing. «Mamá», dijo, entrando a la entrada sin esperar una invitación. «¿Por qué no contestas el teléfono? Natalia está enloqueciendo». Cerré la puerta y lo seguí a la sala. «Hola a ti también, Julio». Él se giró para mirarme, pasándose una mano por su cabello oscuro, del mismo color que el mío antes de que las canas lo invadieran. «¿Qué está pasando?» Natalia dice, «Ya no vas a venir a la boda». «No fui invitada a la boda», lo corregí. «Hay una diferencia. Así no es como ella lo cuenta», dice. «Está siendo difícil con todo eso de la transmisión en vivo». Reí y me salió más fuerte de lo que pretendía. Claro, lo de la transmisión en vivo donde veo a mi hija casarse a través de una pantalla porque su futura suegra no me quiere allí. Julio cambió su peso de un pie a otro. «Es complicado, mamá. La familia de Marcelo es muy tradicional y están pagando la mayor parte». Sentí mis cejas elevarse. «Ah, sí, porque yo ya puse $30,000 y estaba a punto de transferir 50,000 más cuando recibí el correo diciéndome que no era bienvenida». Eso lo hizo detenerse. $50,000. Dios, mamá, es mucho dinero. Sí, lo es. Dinero por el que trabajé duro. Ahorré en lugar de tomar vacaciones o comprar un auto nuevo o salir con alguien después de que tu padre se fue. Me moví hacia el carrito de bar en la esquina y me serví otra copa de vino. No le ofrecí una, pero no te preocupes. Cancelé la transferencia. «¿Qué hiciste?» Su voz se elevó. «Mamá,
ellos cuentan con ese dinero. El depósito del salón, el catering, las flores, todo está reservado. Di un sorbo lento a mi vino. Ya no es mi problema. Claro que es tu problema. Es tu hija. Casi estaba gritando ahora. Y soy su madre, dije en voz baja. Pero aparentemente eso no significa que pueda asistir a su boda. Julio se pasó ambas manos por el cabello esta vez, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. Esto es tan típico de ti, mamá. Siempre haciendo todo sobre ti misma. Algo se rompió dentro de mí. No ruidosamente, no violentamente, pero definitivamente, como un hilo tensado durante demasiado tiempo. Fuera de mi casa. Él parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Fuera. Mamá, por favor. No. Dejé mi copa de vino con cuidado. He pasado toda mi vida adulta asegurándome de que tú y tu hermana tuvieran todo lo que necesitaban. Trabajé en 2 empleos cuando tu padre decidió que prefería formar una nueva familia que mantener a la que ya tenía. Los pagué a ambos la universidad. Fui codeudora de tu hipoteca. Nunca, ni una sola vez, hice nada sobre mí misma, pero no me quedaré aquí en mi propia casa para que me hablen así que vete. Me miró fijamente por un largo momento y vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, confusión, quizás incluso un atisbo de respeto. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que de alguna manera dolió más que si la hubiera azotado. Me quedé de pie en mi sala durante varios minutos, con el corazón latiéndome en el pecho. Esto no era propio de mí. Siempre fui la pacificadora, la que suavizaba las cosas, la que se aseguraba de que todos los demás estuvieran cómodos, incluso a costa mía. Pero al levantar mi copa de vino de nuevo, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable. Me sentía libre. Mi teléfono se encendió de nuevo sobre la mesa de centro. El rostro de Natalia me sonrió desde la pantalla. Una foto tomada en su cumpleaños número 30 el año pasado. Antes de Marcelo, antes de Cancún, antes de que todo se desmoronara. Presioné el botón de encendido hasta que la pantalla se puso negra. El día siguiente traería consecuencias, explicaciones, probablemente más acusaciones. Pero por esta noche el silencio era mío. Y tenía la intención de disfrutarlo. La mañana no trajo alivio, solo 40 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Los revisé mientras preparaba café, notando la progresión del enojo a la negociación y al pánico total. Mamá, necesitamos hablar. 7:05 p.m. ¿Por qué no contestas? Esto es infantil. 8:32 p.m. El salón llamó, dijeron que el pago no se realizó. 9:17 p.m. Por favor, llámame, esto ya no es gracioso. 10:43 p.m. Mamá, vamos a perderlo todo si no pagamos mañana. Los papás de Marcelo no lo cubrirán todo. 12:01 a.m. El último enviado a las 3:24 a.m. No entiendo por qué me haces esto. Sonreí en mi taza de café. Por supuesto, ella no entendía. Natalia había pasado toda su vida recibiendo mi tiempo, mi energía, mi dinero sin cuestionar de dónde venía o cuánto me costaba. Eso estaba a punto de cambiar. Mi teléfono volvió a sonar mientras me vestía para el trabajo. Esta vez era un número francés que no reconocía. Marcelo, probablemente. Rechacé la llamada. En el trabajo encontré un correo electrónico de Natalia esperándome en mi bandeja de entrada personal. El asunto decía: por favor, no arruines mi boda. Lo abrí, curiosa por ver cómo enmarcaría su argumento. Mamá, sé que estás molesta por la situación de la transmisión en vivo, pero esto es extremo. Hemos perdido el depósito del salón, y si no pagamos el resto antes de que termine el día en horario de Cancún, en 6 horas, también perdemos al banquetero. Los padres de Marcelo están furiosos y dicen que esto demuestra que siempre tuvieron razón sobre ti. Por favor, no nos hagas esto. Podemos hablar de que vengas a la boda, pero primero necesitamos ese dinero. Así que eso era todo. Estaban dispuestos a hablar de mi asistencia ahora que el dinero estaba en peligro, no a garantizarla, no a disculparse por excluirme en primer lugar. Solo a hablar de ello, como si mi presencia en la boda de mi propia hija fuera un tema negociable supeditado a mi contribución financiera.
Cerré el correo sin responder y me concentré en la revisión de contratos que había estado posponiendo. Alrededor del mediodía, Roberto Aguirre se detuvo en mi escritorio. ¿Almuerzo?, ofreció. Ese nuevo lugar italiano abrió al otro lado de la calle. Casi declino. Mi respuesta estándar cuando alguien interrumpía mi día cuidadosamente planeado. Pero algo me detuvo. Quizás fueron los eventos de las últimas 24 horas. O quizás fue solo la genuina calidez en los ojos de Roberto. Fuera lo que fuese, me encontré asintiendo. Me gustaría, dije, sorprendiéndonos a ambos. Durante la pasta, Roberto me contó sobre su fin de semana con sus nietos. Agotador, admitió, pero maravilloso. Todo en mi vida parece más nítido, más significativo desde que Victoria murió. Como si viviera por los dos ahora. Eso es hermoso, dije, de verdad. Él dejó su tenedor. Sharon, perdóname por decir esto, pero hoy pareces diferente, más ligera, de alguna manera. Consideré evadir la pregunta, como solía hacer cuando las conversaciones se volvían personales. En cambio, le conté la verdad sobre Natalia, la boda, la falta de invitación, todo. Así que cancelé la transferencia de dinero. Terminé. Y ahora están en apuros. Roberto silbó bajo. Eso es toda una declaración. ¿Cómo se siente? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado cómo me sentía. Preguntaban qué pensaba, qué planeaba hacer, qué podía ofrecer. Nunca cómo me sentía. Se siente... Busqué la palabra correcta. Necesario. Él asintió lentamente. A veces tenemos que establecer límites, incluso, y especialmente, con las personas que más amamos. Estiró la mano por encima de la mesa y me apretó brevemente la mano. Por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Cuando regresé a la oficina, había 3 llamadas perdidas más y un mensaje de texto de Julio. Natalia está histérica. Por favor, devuélvele la llamada. Guardé mi teléfono y me sumergí en el trabajo. No fue hasta que regresaba a casa que me permití pensar en lo que sucedería después. El plazo del banquetero había pasado horas atrás. A estas alturas, Natalia y Marcelo estarían llamando frenéticamente a los proveedores, poniendo excusas, quizás rogando a sus padres por más dinero. Una parte de mí, una pequeña parte aún maternal, me dolía al pensar en su angustia. Pero el resto de mí, la parte que había estado gritando en silencio durante décadas, no sentía más que fría satisfacción. Mi casa estaba oscura cuando llegué a la entrada, pero había una figura sentada en mis escalones. Al acercarme, reconocí a la mejor amiga de Natalia desde la infancia, Sofía. «Señora López», dijo, levantándose cuando me acerqué. «Lamento emboscarla así». «Está bien, Sofía». Abrí la puerta y le indiqué que me siguiera adentro. «¿Quieres un poco de té?». Ella asintió, siguiéndome a la cocina. Llené la tetera y la puse a hervir, hiperconsciente de sus ojos sobre mí. «Natalia te envió», dije finalmente sin molestarme en formularlo como una pregunta. Sofía suspiró. «Está hecha un desastre, señora López. El salón se perdió y ahora están desesperados por encontrar otro lugar para la ceremonia. Los padres de Marcelo están hablando de cancelar todo. Eso suena estresante». Mantuve mi voz neutral mientras colocaba las bolsitas de té en las tazas. «¿Lo es?». Sofía se apoyó en el mostrador. «Mira, entiendo que estás dolida. Que te digan que veas la boda de tu hija en línea es, bueno, es horrible, pero ¿es así como quieres que estén las cosas entre ustedes? ¿Quieres arruinar tu relación para siempre?». La tetera silbó y vertí agua caliente en las tazas antes de responder. «¿Qué relación, Sofía? ¿La de yo doy y Natalia toma? ¿La de soy lo suficientemente buena para pagar la boda, pero no lo suficientemente buena para asistir?». «Ella cometió un error», insistió Sofía. «Uno grande, lo sé, pero te ama». Le entregué una taza. «¿De verdad? Porque desde donde estoy, parece que ama lo que puedo hacer por ella. Eso no es lo mismo». Sofía acunó la taza en sus manos, luciendo más joven, de repente más como la niña que solía quedarse a dormir en nuestro sótano, riéndose con Natalia hasta altas horas. «¿Qué le digo? ¿Hay algo que te haga cambiar de opinión?». Consideré la pregunta seriamente. ¿Había algo que Natalia pudiera decir o hacer que me hiciera liberar los fondos, que curara esta brecha? «No», dije finalmente. «No lo hay». El rostro de Sofía se hundió.
ni siquiera una disculpa. Las palabras son fáciles, Sofía, especialmente cuando hay dinero de por medio. Di un sorbo a mi té. Natalia tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con ella, así como yo he vivido con todas las mías. Después de que Sofía se fue, me senté en mi silenciosa cocina por mucho tiempo, pensando en elecciones y consecuencias, en cómo enseñamos a la gente a tratarnos, una interacción a la vez. Mi teléfono vibró con otra llamada de Natalia. Esta vez contesté. «¿Mamá?» Su voz era ronca, desesperada. «Finalmente, por favor, tienes que ayudarnos. Todo se está desmoronando. El salón se perdió, el banquetero se fue y los padres de Marcelo amenazan con retirarse por completo». «Hola, Natalia», dije con calma. «¿Escuchaste lo que dije? Estamos perdiéndolo todo. ¿Todo porque estás siendo mezquina con lo de la transmisión en vivo?» Dejé que sus palabras se suspendieran en el aire por un momento. «Te escuché. Entonces, ¿vas a ayudar? ¿Vas a enviar el dinero?» La esperanza en su voz era palpable. «No», dije, «no lo haré». Se le cortó la respiración. «¿Qué?» «Dije que no, Natalia. El dinero se queda donde está». «¿Pero por qué? ¿Se trata de estar allí en persona? Bien, puedes venir. Lo resolveremos con la familia de Marcelo de alguna manera. Solo por favor, envía el dinero». Cerré los ojos. Ahí estaba. La concesión que podría haber aceptado hace 24 horas, pero algo había cambiado dentro de mí. Algo permanente e inflexible. «Es demasiado tarde», dije. «¿Demasiado tarde? No puede ser demasiado tarde». «Mamá, por favor, ¿estamos hablando de mi boda?» «Sí», estuve de acuerdo. «¿Tu boda? ¿La que no querías que yo estuviera hasta que necesitaste mi dinero?» Comenzó a llorar. Luego, grandes y entrecortados sollozos que una vez me habrían destrozado el corazón. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Por primera vez en su vida no le ofrecí una solución. «Eso», dije en voz baja, «depende enteramente de ti». Terminé la llamada y apagué mi teléfono una vez más. Mañana traería más drama, más acusaciones, más intentos de hacerme ceder. Pero esta noche, en la tranquilidad de mi cocina, estaba empezando a reconocer a la mujer que siempre había sido debajo del papel de madre, fuerte, decidida y finalmente, harta de ponerme en último lugar. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma. Por primera vez en meses me sentí descansada. Sin ansiedad a medianoche, sin rechinar los dientes mientras dormía. Preparé café y lo llevé a la terraza, observando cómo el vecindario cobraba vida al salir el sol. La señora Chen, al otro lado de la calle, paseaba a su poodle. Los niños Pérez esperaban el autobús escolar, sus mochilas casi tan grandes como ellos. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras la mía se transformaba por completo. Mi teléfono permaneció apagado. Sabía lo que me esperaría cuando lo encendiera. Más súplicas, más acusaciones, más intentos de manipularme para que cambiara de opinión. Todavía no estaba lista para enfrentarlos. En cambio, conduje temprano al trabajo y me perdí en los ritmos familiares de la oficina, archivando documentos, programando reuniones, revisando informes, tareas sencillas con parámetros claros y resultados predecibles, a diferencia de la maternidad. Alrededor de las 10, Roberto apareció en mi puerta. «Solo pasaba a ver cómo estabas», dijo. «¿Cómo te sientes?» «Bien», respondí automáticamente. Luego me corregí. «En realidad, no sé. Es extraño. Me siento terrible y liberada a la vez». Él asintió como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Los primeros pasos hacia el autorrespeto a menudo se sienten así. Dolorosos, pero necesarios. Dudó. Luego preguntó, ¿has sabido algo de Natalia hoy? He mantenido mi teléfono apagado. Sus cejas se levantaron ligeramente. Movimiento audaz. Necesitaba el espacio, expliqué, para mantenerme firme en mi decisión. Bueno, cuando lo enciendas de nuevo, prepárate. Ante mi mirada inquisitiva, añadió, puede que haya escuchado algo de mi hija. Es amiga de Sofía en redes sociales. Mi estómago se apretó. ¿Qué está pasando? Aparentemente, Natalia publicó algo anoche. ¿Sobre ti? Él parecía incómodo.
No fue nada halagador. Sentí una oleada de calor subir a mi rostro. ¿Qué dijo? No lo vi yo mismo, pero según Rebeca fue un largo desahogo sobre cómo arruinaste su boda porque estás celosa de su felicidad y siempre intentas hacer todo sobre ti misma. Hizo una mueca. Hubo bastantes comentarios apoyándola. La traición dolió, pero no tanto como antes. Por supuesto que los hubo, dije. Ella siempre ha sido buena para hacerse la víctima. Por lo que vale, Rebeca se puso de tu lado. Dijo, fue increíblemente de mal gusto hablar mal de tu propia madre en línea, especialmente cuando ha estado financiando tu vida. Logré sonreír. Por favor, dale las gracias de mi parte. Después de que Roberto se fue, me quedé mirando la pantalla en blanco de mi computadora. Así que Natalia había hecho público su conflicto privado. Era un patrón familiar. Cada vez que se sentía acorralada, buscaba validación externa, reuniendo a otros en su defensa. Cuando era adolescente, se quejaba con los padres de sus amigos sobre mis reglas injustas. En la universidad, publicaba actualizaciones crípticas en redes sociales que me pintaban como controladora o desactualizada. Pero esto era diferente. Este era un ataque directo diseñado para avergonzarme hasta la sumisión. Volví a encender mi teléfono. Inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones. 27 mensajes nuevos, 14 llamadas perdidas y 5 mensajes de voz. Ignoré todo y abrí Facebook. La publicación de Natalia estaba en la parte superior de mi feed, con más de 100 comentarios y compartidos. Para todos los que han estado preguntando sobre actualizaciones de la boda, con el corazón roto tengo que decirles que Marcelo y yo estamos luchando por salvar nuestro día. Mi propia madre ha decidido retirar el apoyo financiero que nos prometió. Todo porque está molesta por no estar físicamente presente en la ceremonia, aunque arreglamos para que pudiera verla en vivo. Ella sabía de estos planes desde hace meses, pero esperó hasta el último minuto para hacer esta jugada, lo que nos hizo perder nuestro salón y posiblemente más. Estoy devastada de que alguien que se supone que me ama incondicionalmente saboteara el día más importante de mi vida por pura despecho. Los comentarios eran exactamente lo que esperaba. Dios mío, eso es horrible. Las madres deben apoyar a sus hijos pase lo que pase. Qué egoísta de su parte. Lamento mucho que estés pasando por esto. ¿Quién le hace eso a su propia hija? Me desplacé por ellos, sintiéndome extrañamente desapegada, hasta que llegué a uno que me hizo detenerme. Espera, ¿no invitaste a tu mamá a tu boda y esperabas que la pagara? Eso suena raro. Natalia había respondido de inmediato. Ella no fue desinvitada. La ceremonia es muy íntima debido a las tradiciones culturales del lado de Marcelo. Siempre iba a ser incluida a través de la transmisión en vivo y ella aceptó este acuerdo hace meses. Otro comentarista había intervenido. Aún así, es raro tomar el dinero de alguien pero no dejarle asistir en persona. Natalia, de nuevo. No entiendes la situación. Por favor, no juzgues sin saber todos los hechos. Dejé el teléfono, de repente agotada por la familiar danza. Natalia retorciendo la verdad, pintándose a sí misma como la razonable, la víctima, mientras desestimaba cualquier perspectiva que desafiara su narrativa. Había pasado años aceptando su versión de la realidad, dudando de mis propios sentimientos y percepciones cuando chocaban con los suyos. No más. Tomé el teléfono y llamé a Julio. Contestó al primer timbre. Mamá, finalmente, ¿has visto lo que publicó Natalia? Se está saliendo de control. Lo he visto, dije. Por eso llamo. Quiero que me digas la verdad sobre algo. ¿Qué? Su voz sonaba cautelosa. ¿Sabías que no me iban a permitir ir a la boda antes de que recibiera ese correo? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para confirmar lo que ya sospechaba. Julio, lo apuré. Suspiró. Sí, lo sabía. Natalia me lo dijo hace unas semanas cuando almorzamos. ¿Y no pensaste en mencionármelo? Dijo que estaba trabajando en cómo decírtelo, que estaba tratando de encontrar la manera correcta de explicarlo. Reí, pero no había humor en ello. La manera correcta de explicar que no era bienvenida en la boda de mi hija, pero mi dinero sí. Mamá, es complicado. La madre de Marcelo es muy tradicional y solo quería a la familia inmediata. Soy familia inmediata, lo interrumpí. ¿Sabes a qué me refiero?
parientes de sangre más los padrinos de Marcelo que son como familia para ellos. ¿Y tú? Fuiste invitado a estar allí en persona. Otro silencio revelador. ¿Fuiste, verdad? Presioné. Mamá, contesta la pregunta, Julio. Sí, admitió finalmente. Fui invitado, pero es diferente para mí. Marcelo y yo nos llevamos muy bien y su mamá me quiere. Basta. Mi voz era de hielo. Solo basta. Lo entiendo perfectamente ahora. Y lo hice. La imagen era clara como el agua. Era lo suficientemente buena para pagar la boda, pero no lo suficientemente buena para asistir. Mi hijo lo sabía y no dijo nada. Mi hija mintió públicamente para guardar las apariencias. Mamá, por favor, no hagas esto. Natalia está hecha un desastre. La boda se está desmoronando. Los padres de Marcelo amenazan con dejarlo si se casa con una familia tan disfuncional. Tienes que ayudarla. No, dije simplemente. No tengo que hacerlo. Pero he terminado, Julio. ¿Terminado de ser el cajero automático? ¿Terminado de ser el chivo expiatorio? ¿Terminado de ser la única adulta en esta familia? Entonces, ¿qué? ¿Simplemente vas a dejar que su boda se arruine? ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta flotó entre nosotros, pesada con la acusación. La clase que finalmente ha aprendido su valor, respondí. Dile a tu hermana que quite esa publicación. Está llena de mentiras. Y ambos lo sabemos. ¿O qué? Me desafió. O contaré mi versión de la historia públicamente. Cada detalle. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y volví a mi trabajo, mis manos firmes mientras escribía. La vieja Sharon habría estado temblando de emoción, dividida entre el enojo y la culpa. Pero esta nueva versión de mí, la que había estado emergiendo desde ese primer correo electrónico, no sentía más que determinación. En el almuerzo me encontré preguntándome qué haría Victoria en mi situación. La esposa de Roberto había sido una fuerza de la naturaleza, inteligente, amable, pero no se dejaba engañar por nadie. Casi podía escuchar su voz. Mantente firme, Sharon. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Julio. La publicación ya no está. Natalia quiere hablar contigo. Le respondí con un texto. Estoy en el trabajo. La llamaré esta noche. Su respuesta llegó rápidamente. Dice que no puede esperar. Tienen que tomar decisiones hoy. Guardé el teléfono sin responder. Su urgencia no era mi emergencia. Ya no. Para cuando salí de la oficina, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. Conduje a casa con las ventanas abajo, sintiendo el aire primaveral en mi piel. Había una pesadez en mi pecho. El peso de décadas de maternidad, de amor y decepción entrelazados tan fuertemente que se habían vuelto indistinguibles. Pero debajo de esa pesadez había algo más, algo con alas. Estaba a medio camino de preparar la cena cuando sonó el timbre. No un toque rápido, sino un zumbido largo e insistente que me decía que quien estuviera afuera no planeaba irse fácilmente. Me sequé las manos con un paño de cocina y fui a la puerta. A través de la mirilla vi a Marcelo, mi casi yerno, de pie en mi porche con la postura rígida de alguien que se prepara para la confrontación. Consideré ignorarlo, pero eso me pareció cobarde. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría de frente. Abrí la puerta. Marcelo se veía terrible, ojeras, cabello despeinado, usando lo que parecían ser las ropas de ayer. «Señora López», dijo, su acento francés más pronunciado de lo habitual. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado para dejarlo pasar. Entró en mi sala y se quedó parado torpemente, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. «¿Quieres algo de beber?», pregunté, más por costumbre que por hospitalidad. Negó con la cabeza. «No, gracias. No me quedaré mucho tiempo». «Supongo que Natalia te envió». «No». Se pasó una mano por la cara. «Ella no sabe que estoy aquí. Se enojaría mucho si lo supiera». Eso me sorprendió. Marcelo siempre me había parecido del tipo que hacía lo que Natalia quería. Esa fue una de las razones por las que nunca confié en él. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Para disculparme», respiró hondo, «y para explicarme». Le indiqué el sofá y ambos nos sentamos, dejando mucho espacio entre nosotros. «El correo electrónico», comenzó. «El de que vieras en línea».
Natalia no lo escribió. Levanté una ceja. No, lo hice yo. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, a pesar de su obvia fatiga. Natalia me dijo que lo manejara. Dijo que ella misma no podía hacerlo. La cobardía de ello me golpeó de nuevo, así que delegó desinvitar a su madre a su prometido. Sí, apartó la mirada. Debí haberme negado, pero las cosas han sido muy difíciles con mi familia, con la planeación de la boda, todos peleando por cada detalle. ¿Eso no excusa lo que hiciste? No, no lo hace, juntó las manos. La cosa es, señora López, mi madre es complicada. Siempre ha sido muy controladora, muy protectora de nuestras tradiciones familiares. Cuando se enteró de cuánto iba a contribuir usted a la boda, se obsesionó con la idea de que usted intentaría tomar el control. ¿Tomar el control de qué, exactamente? De todo. La ceremonia, la recepción. Convenció a mi padre de que usted los avergonzaría frente a sus amigos, que intentaría hacer la boda a la mexicana en lugar de respetar nuestras tradiciones francesas. Me reí. El sonido áspero incluso para mis propios oídos. Eso es ridículo. Nunca he interferido en los planes de Natalia. Solo los he pagado. Lo sé. Parecía miserable. Pero mis padres amenazaron con retirar su apoyo si no limitábamos su participación. Y Natalia tenía miedo de decepcionarlos. Ella desea tanto que la acepten, así que me sacrificó a mí en su lugar. Él asintió lentamente. Estuvo mal. Ambos sabíamos que estaba mal. Y aún así lo hicieron. Sí. Tragó saliva con dificultad. Y ahora todo se está desmoronando. Perdimos el salón, el banquetero no nos devuelve las llamadas, y mis padres dicen que no asistirán a una boda improvisada. Volvieron a Francia diciendo a todos que la boda se pospuso indefinidamente. ¡Qué desafortunado para ustedes!, se encogió ante mi tono. ¿No vine aquí a pedir dinero? Entonces, ¿por qué viniste, Marcelo? ¿Qué quieres de mí? Quiero... Parecía luchar con las palabras. Quiero arreglar las cosas, de alguna manera. Lo estudié. Este hombre que mi hija había elegido. Era guapo a su manera convencional, con buenos modales y un trabajo respetable en un banco internacional. Pero sentado en mi sofá, despojado de la fachada de confianza que siempre le había visto usar, parecía joven y perdido. No puedes arreglar esto, dije finalmente. No con una disculpa, no con una explicación. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas. Entiendo, se puso de pie, pero necesitaba que supiera la verdad. Natalia la quiere. Solo está atrapada entre decisiones imposibles. No, Marcelo. Ella tomó su decisión y no fui yo. Él asintió, aceptando mi veredicto. En la puerta se dio la vuelta. ¿Qué hará ahora? Eso, dije, repitiendo lo que le había dicho a Natalia, depende enteramente de mí. Después de que se fue, volví a la cocina y terminé mecánicamente mi cena, un plato sencillo de pasta que había cocinado cientos de veces. Mientras comía sola en la mesa de mi cocina, rumiaba lo que Marcelo había dicho. Así que se trataba de control, de Natalia tratando desesperadamente de complacer a sus futuros suegros, incluso a costa de su relación conmigo, de la madre de Marcelo viéndome como una amenaza, alguien que podría robarle el protagonismo o desafiar su autoridad. En otra vida, la que había estado viviendo hasta hace unos días, me habría tragado el dolor, habría extendido el cheque y habría visto a mi hija casarse a través de una pantalla. Todo para mantener la paz, para ser la persona más madura, para demostrar que mi amor era verdaderamente incondicional. Pero esa vida había terminado ahora. Mi teléfono sonó. Natalia de nuevo. Esta vez contesté. «Mamá», dijo de inmediato, su voz ahogada por las lágrimas. Los padres de Marcelo vuelan de regreso a Francia. Le están diciendo a todo el mundo que la boda se canceló por drama familiar. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? Casi tan humillante como que te digan que puedes ver la boda de tu hija en Google Earth, le sugerí. Eso fue una broma, una estúpida broma que nunca debía haber hecho. Pero estaba estresada. Y, Dios, mamá, ¿de verdad me vas a castigar para siempre por un correo electrónico?
No fue solo un correo electrónico, Natalia. Fue una elección. Elegiste a la familia de Marcelo antes que a mí. Eso no es justo. Estaba tratando de hacer felices a todos. A todos, excepto a mí. Hizo un sonido de frustración. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa de rodillas? Bien. Lo siento. Siento haberte lastimado. Siento no haberme enfrentado a la madre de Marcelo. Lo siento por todo. ¿Es suficiente? ¿Nos ayudarás ahora? Sus palabras debieron haberme conmovido. Hace una semana lo habrían hecho. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí, un cambio tectónico en cómo me veía a mí misma, a mis hijos, a mi lugar en el mundo. No, dije en voz baja, no es suficiente. ¿Qué? Parecía genuinamente sorprendida, pero me disculpé. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas lo que hiciste, no solo que te disculpes porque necesitas algo de mí. Sí entiendo. Mamá, por favor, todavía podemos arreglar esto. Podemos encontrar un nuevo salón, reprogramar todo. Puedes estar allí en persona. Primera fila. Solo por favor, ayúdanos. Cerré los ojos, de repente agotada. Adiós, Natalia. Espera, no cuelgues. Mamá, te lo ruego. Terminé la llamada. Mi teléfono volvió a sonar de inmediato. Esta vez era Julio. ¿Has perdido completamente la cabeza?, exigió sin preámbulos. Natalia está histérica. La boda se canceló. Los padres de Marcelo le están diciendo a todo el mundo que nuestra familia está loca. Hola, a ti también, Julio. Esto no es gracioso, mamá. Esto es serio. Todo el futuro de Natalia está en juego aquí. ¿Lo está? ¿O es solo una fiesta cara lo que está en juego? Hizo un sonido de incredulidad. Es su boda, el día más importante de su vida, y lo estás arruinando porque te hirieron tus sentimientos. Mis sentimientos no fueron heridos, Julio. Fui deliberadamente excluida de un evento familiar significativo que se esperaba que yo ayudara a financiar. Hay una diferencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Del principio de la cosa? ¿Estás dispuesta a destruir tu relación con tu hija por un principio? Consideré su pregunta seriamente. Sí, dije finalmente, lo estoy. Porque si no me defiendo ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Cuántas veces más me dejaré usar y desechar cuando sea conveniente? ¿Cuántas veces más pondré las necesidades de los demás antes que las mías? Hubo silencio al otro lado de la línea. Cuando Julio volvió a hablar, su voz era diferente, más mesurada, casi cautelosa. Nunca te había escuchado hablar así antes. No, estuve de acuerdo. No lo has hecho. Porque he pasado la mayor parte de mi vida siendo la persona que todos esperaban que fuera. La madre infinitamente comprensiva, la exesposa confiable que nunca causaba problemas, la gerente de oficina que trabajaba hasta tarde sin quejarse. Pero he terminado con eso ahora. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. ¿Simplemente nos cortas financiera y emocionalmente? Todavía no lo sé, admití. Pero pase lo que pase, será bajo mis términos, no los tuyos, no los de Natalia, no los de los padres de Marcelo, los míos. Después de colgar, me senté en la oscuridad creciente de mi cocina, escuchando los sonidos familiares de mi hogar, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el ladrido distante del perro de un vecino. Durante décadas había llenado este espacio con las necesidades y deseos de otras personas, dejando casi ningún espacio para los míos. Ya no. Pasaron 3 días sin una palabra de Natalia o Julio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. El silencio fue tanto un alivio como un nuevo tipo de dolor, prueba de que cuando dejé de serles útil, dejé de existir en su mundo. En el trabajo, le mencioné la calma a Roberto mientras revisábamos el horario de la semana. Se están reagrupando, dijo, sus ojos sabios detrás de sus gafas de lectura, planeando su próximo movimiento. Mi exesposa solía hacer lo mismo cada vez que la enfrentaba. ¿Qué movimiento solía hacer ella? La opción nuclear, sonrió con tristeza, trayendo refuerzos, familiares, viejos amigos, cualquiera que pudiera hacerme cambiar de opinión. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un nombre que no había visto en años, Clara Domínguez, mi ex-suegra. Lo miré fijamente, momentáneamente aturdida, luego rechacé la llamada.
Hablando del rey de Roma, le murmuré a Roberto. Él levantó una ceja. ¿Refuerzos? La madre de mi exmarido. No hemos hablado desde la graduación universitaria de julio hace 8 años. Esa sí que es una banca profunda de la que están tirando. Asentí, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Si habían contactado a Clara, estaban realmente desesperados, y la gente desesperada hacía cosas desesperadas. Efectivamente, para cuando llegué a casa esa noche, mi buzón de voz estaba lleno. Clara había dejado 3 mensajes, cada uno más preocupado que el anterior. Mi hermana había llamado 2 veces, incluso mi prima en Monterrey, con quien intercambiaba tarjetas navideñas, pero rara vez hablaba, había dejado un mensaje preguntando si todo estaba bien. A la mañana siguiente, sábado, estaba deshiervando el jardín cuando un auto familiar entró en mi entrada. Un elegante BMW negro que había ayudado a elegir hace años cuando todavía estaba casada. Mi exmarido, David, salió, luciendo muy parecido a como lo había hecho cuando me dejó por su higienista dental hace 15 años. Un poco más canoso, un poco más pesado, pero aún con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Sharon, me llamó, acercándose con una sonrisa forzada. ¿Te ves bien? Me enderecé, quitándome los guantes de jardinería. ¿Qué haces aquí, David? ¿No puede un exmarido venir a ver a la madre de sus hijos, especialmente cuando esos hijos están preocupados por ella? Deja el circo, dije. Natalia te envió. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Ella está preocupada. Todos lo estamos. Esto no es propio de ti, Sharon. No, estuve de acuerdo. No lo es. Ese es el punto. Él frunció el ceño, claramente descolocado. ¿Puedo pasar? Hace un poco de calor aquí afuera. Consideré negarme. Luego decidí no hacerlo. Mejor terminar con esto de una vez. En la cocina nos servía ambos té helado, una costumbre de nuestros días de casados que mis manos recordaban incluso si mi corazón no lo hacía. Él dio un sorbo y hizo una ligera mueca. ¿Todavía no es lo suficientemente dulce para ti?, pregunté, recordando su preferencia por el té que era prácticamente jarabe. Está bien, dijo. Escucha, Sharon. Natalia me dice que la has puesto en un aprieto. Algo sobre retirar fondos para la boda. ¿Te dijo eso?, dije. ¿También te dijo por qué? Se movió incómodo. Mencionó algo sobre que estabas molesta por ver la ceremonia a distancia. Pero seguramente eso no vale la pena destruir tu relación con nuestra hija. No estoy destruyendo nada, David. Simplemente me niego a pagar una boda a la que no soy bienvenida. No bienvenida. Natalia dijo que siempre ibas a ser incluida, solo que de manera diferente. Reí. ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Que fui incluida de manera diferente? ¿Qué forma tan creativa de disfrazar el ser explícitamente desinvitada? David parecía genuinamente confundido. Espera, retrocede. ¿Estás diciendo que Natalia te dijo que no fueras a la boda en absoluto? Ella le dijo a su prometido que me dijera por correo electrónico que podía verla a través de la ventana de Google Earth si quería ser parte de ella. Abrió la boca y luego la cerró. Por una vez en su vida, David parecía no tener palabras. Ya veo, dijo finalmente. Eso no fue lo que me dijo. Estoy sorprendida, dije con sequedad. Él miró su té. Aún así, Sharon, es su boda. ¿No podrías simplemente dejarlo pasar por ella? ¿Dejarlo pasar?, repetí. ¿Cómo lo dejé pasar cuando me dejaste por Jessica? ¿Cómo lo dejé pasar cuando te mudaste a Querétaro y viste a los niños 2 veces al año? ¿Cómo lo dejé pasar cuando olvidaste los pagos de manutención de los niños 3 meses seguidos? Tuvo la decencia de sonrojarse. Eso fue diferente. Sí, estuve de acuerdo. Lo fue, porque en ese entonces no tenía elección. Tenía 2 hijos que criar y una hipoteca que pagar. Pero ahora tengo opciones, David, y elijo no ser tratada como un cajero automático sin sentimientos. ¿Así que se trata de dinero? No, dije, mi voz firme. Se trata de respeto, de finalmente exigir lo que merezco en lugar de aceptar los restos de consideración que la gente se siente con ganas de tirarme. Me estudió por un largo momento. ¿Has cambiado? Sí, dije simplemente. Lo he hecho. Después de que David se fue,
Terminé mi jardinería, planté nuevos cempasúchiles a lo largo del camino y limpié el garaje. Un proyecto que había estado posponiendo durante meses. El trabajo físico me ayudaba a despejar la mente, me daba algo concreto en lo que concentrarme mientras mis pensamientos se asentaban. Alrededor del atardecer, mi timbre volvió a sonar. Esta vez era la propia Natalia, luciendo tan agotada como Marcelo, pero con un toque de enojo en su postura que reconocí de sus berrinches infantiles. «¿Pusiste a papá en mi contra?», me acusó tan pronto como abrí la puerta. Llamó y me regañó sobre cómo te traté. Me hice hacia atrás para dejarla pasar. Simplemente le dije la verdad. Tu versión de ella. La versión del correo electrónico. Corregí. La que decía que podía ver tu boda a través de Google Earth. Fue una broma. Una estúpida broma. Y lo has arruinado todo por ello. La miré con calma. ¿De verdad crees que eso fue lo que pasó? ¿Que lo arruiné todo por un comentario desconsiderado? ¿Qué más se supone que debo pensar? ¿Todo estaba bien hasta que te asustaste y retiraste el dinero? Todo no estaba bien, Natalia. Me mentiste durante meses, me dejaste creer que era bienvenida en tu boda mientras conspirabas con Marcelo y su madre para excluirme. Tomaste mi dinero, dinero por el que trabajé duro, mientras me tratabas como una obligación vergonzosa. Eso no es cierto. Pero sus ojos se desviaron de los míos, delatándola. Sí es cierto, dije en voz baja, y ambas lo sabemos. Se derrumbó en mi sofá, luciendo de repente muy joven, como la niña pequeña que solía venir a mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, esperando que yo lo arreglara todo. Entonces, ¿qué ahora? La boda se canceló, los padres de Marcelo no le hablan, Julio está furioso conmigo por manejar todo mal, y ahora papá también está decepcionado. Me senté frente a ella, manteniendo mi distancia tanto física como emocionalmente. Todo eso suena a consecuencias de tus acciones. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente vas a dejarme sufrir? ¿Qué pasó con el amor incondicional? Sí te amo incondicionalmente, Natalia. Pero amar no significa permitir que me usen y me desechen. No significa financiar mi propio rechazo. Nunca te rechacé. Me excluiste de uno de los momentos más importantes de tu vida mientras esperabas que te ayudara a pagarlo. Si eso no es rechazo, no sé qué es. Se secó los ojos. Cometí un error, un terrible error. Lo veo ahora, pero eres mi madre. Se supone que debes perdonarme. Quizás, concedí, pero el perdón no significa pretender que nunca sucedió. No significa volver a cómo estaban las cosas. Entonces, ¿qué significa?, preguntó, su voz pequeña. Significa, dije con cuidado, que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo honesto, algo que no implique que sacrifique mi autoestima por tu conveniencia. Me miró fijamente, claramente insegura de cómo responder a esta versión de su madre, esta mujer que establecía límites y se mantenía firme en ellos. El silencio se extendió entre nosotras, lleno del peso de años de expectativas y decepciones tácitas. No sé si puedo hacer eso, dijo finalmente. Entonces, esa es tu elección, respondí, así como yo he hecho la mía. Después de que se fue, me senté por un largo tiempo en mi casa en silencio, sintiendo los temblores del terremoto que había puesto en marcha. Había trastocado no solo una boda, sino toda una dinámica familiar, una que había estado en su lugar durante décadas. Me había elegido a mí misma por encima de la paz, de las apariencias, del papel que había estado interpretando durante tanto tiempo que casi había olvidado que era un papel. A la mañana siguiente, llamé a la agencia de viajes y reservé un viaje a Italia, un sueño que había postergado durante 20 años. Luego llamé a Roberto y le pregunté si le gustaría cenar conmigo el siguiente fin de semana. No como colegas, sino como algo más. Julio llamó mientras preparaba la cena. «Mamá», dijo, su voz a la vez cautelosa y curiosa. Natalia me contó lo que pasó, lo que dijiste. Y creo que finalmente lo entiendo. ¿Por qué esto te importa tanto? ¿De verdad te importa? Sí, su voz sonaba pensativa. He estado pensando en cuántas veces nos has puesto a nosotros primero. Cada vez, en realidad, y en cómo simplemente lo esperábamos.
Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros, sin querer apresurarme y facilitarle las cosas. Lo siento, dijo finalmente, por no haberlo visto antes, por darte por sentada. No fue todo, pero fue algo. Una grieta en la base del derecho que mis hijos habían construido sus relaciones conmigo. Un comienzo. Gracias, dije suavemente. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. Miré alrededor de mi cocina, mi espacio, mi vida, finalmente mía de una manera en que nunca antes lo había sido. Ahora, dije, todos aprendemos a vivir con nuestras elecciones y sus consecuencias.